Francesco Tonucci Moratori nació en Fano, Italia, en 1940. Se diplomó como profesor en 1958 y es pedagogo por la Universidad Católica de Milán. Desde 1966 es investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Cognición, en Roma. Ha dedicado su actividad profesional al estudio del pensamiento y del comportamiento infantiles en el ámbito de la familia, la escuela y la ciudad. En 1991, promovió y dirigió el proyecto La Ciudad de los Niños en el Ayuntamiento de la ciudad italiana de Fano y desde 1997 está a cargo del proyecto internacional del Consejo Nacional de Investigaciones de Roma en la institución que lleva el mismo nombre. Desde 2001, es responsable científico de la Comuna de Roma para el proyecto Roma, la Ciudad de los Niños. Es autor de una gran cantidad de artículos en revistas especializadas en educación. Ha publicado, entre otras obras, La Escuela como Investigación. A los 3 años se investiga, viaja alrededor de El Mundo, La Ciudad de los Niños, Con ojos de niño, Niño se nace, Cómo ser niño, La soledad del niño, Con ojos de maestro y Cuando los niños dicen basta. También es dibujante y bajo el seudónimo de Frato, publica desde 1968. Me parecía muy interesante ponerse el tema de dónde puede empezar una reforma educativa. Y es interesante la elección que declaró. En lugar que empezarla de dentro de los ministerios, en lugar que empezarla de un nivel central, apoyándose a expertos, por ejemplo. Es muy fácil hacer una buena reforma. Tenemos expertos válidos que pueden ayudarnos a escribir una reforma perfecta, muy desarrollada, muy al día, pero que a veces no corresponde a las necesidades de la realidad concreta de cada lugar, que claro, es diferente uno del otro, y la elección de empezar desde el bajo, desde la gente, desde las escuelas, me parece muy interesante, difícil, más amplia, más larga en el tiempo, pero seguro que va a llevar mejores resultados. Bueno, la misma postura es la que yo propongo hoy para vosotros. Es decir, ¿de dónde empieza la reforma? No tanto la reforma de la ley de la escuela, sino de cómo se hace la escuela. Creo que cualquier idea de escuela tenemos, esta idea y este modelo de escuela, que es la que vamos haciendo cada día en nuestras escuelas, depende de un problema muy concreto. ¿Cuál es la idea del niño que tenemos en nuestra cabeza? ¿De qué niño estamos hablando? Voy a explicar que es un gráfico, una curva que a lo mejor vosotros ya conocéis porque ya lo publiqué varias veces, pero me interesa que nos acompañe, porque es útil para explicar lo que intento presentar. Estas rayas negras son las líneas del gráfico y esta dice la cantidad de desarrollo y la horizontal es la vida, ¿no? las edades. En el cruce estamos al nacimiento. Y aquí donde la curva azul se mueve hacia el alto y cambia su dirección, estamos alrededor del empezar de la experiencia escolar, 7, 8 años. Aquí. Esta es una manera para interpretar el desarrollo de un hombre o una mujer. ¿Qué significa? Por primero que cuando nacemos somos pequeños. Pero pequeños no solo de tamaño,
sino porque somos como animalitos queridos, simpáticos, pero que no saben nada, no saben hacer nada, y que todo lo que va a pasar es que va a aumentar el sentido. Es decir, un niño es importante por lo que va a ser después. Y cada momento de su vida prepara el momento próximo, que va a ser más importante del precedente. Las cosas importantes van a ocurrir después. Esta es una regla fundamental de esta interpretación del desarrollo de un niño. Significa también que en esta parte, que sigue por bastante años, no es tan importante hacer cosas importantes. Es importante que el niño pueda jugar, pasar su tiempo lo mejor posible, cuidarse. Tenemos que protegerlo para que llegue a los momentos importantes de su vida en la forma mejor. Y en esta temporada tenemos que preparar lo importante que va a ocurrir después. Por esto necesitamos de una escuela preescolar. Bueno, si puedo anticipar la conclusión de todo lo que yo quiero explicar o discutir o representar con vosotras, es que desaparezcan las escuelas preescolares o que no sean más preescolares. Porque claro que llamar a esta escuela preescolar significa que no es una escuela. No tiene la dignidad de la escuela, sino que prepara a la escuela. Y claro que si esta prepara a la escuela, todo lo que estamos haciendo es en función de la escuela. Y por esta curva es correcto pensar así. Porque claro, como lo importante va a llegar después, hay que prepararlo bien. Aquí es suficiente actividades banales, repetitivas, adecuada a un niño pequeñito que no sabe nada y no sabe hacer nada. Esto es un poco lo que resulta de una interpretación del desarrollo del hombre y de la mujer que representada de una curva de este tipo. Esta es una escuela, la que se piensa adecuada a un niño tan pequeño y tan incapaz, y no obstante tan querido. Porque siempre tenemos que tener presente, no es una interpretación que es contra los niños, pero que yo creo que sigue siendo la interpretación más común. Pensamos a los padres y pensamos lamentablemente a muchas maestras que siguen pensando que esto es una correcta interpretación de lo que ocurre a un niño. Si es verdad la segunda curva, la explotación, la explotación de las capacidades de un niño empieza por lo menos con su nacimiento. Este significa que el desarrollo es rápido, repente, violento casi, y que un niño es competente desde el principio. Cambia todo. Entiendo que no es fácil entender qué significa esto. Y el hecho que una persona de autoridad como Brunner nos dice que antes de los 6-7 años las mujeres y los hombres han ya desarrollado más del 80% de sus capacidades, bueno, nos ayuda a darnos una idea, pero no es suficiente para creérsela. O mejor, el riesgo es que lo creemos solo por fe, y no es esto que deseamos. A mí me gusta mucho quedarme en esto, y quiero hacer un ejemplo que podemos colocar aquí, es decir, en las primeras semanas. Lo doy para dar una imagen o una idea
de cómo podemos creerlo que el niño está haciendo todo este trabajo. Cuando parece que no sabe nada, no sabe hacer nada, no sabe hablar, no sabe andar, no sabe nada de historia, no sabe nada de geografía, no sabe nada de nada. ¿Cómo podemos decir que aquí está haciendo una...? Bueno, cuando el niño nace empieza a llorar. Bueno, llora porque cambia el sistema de respiración, de una respiración a través de la sangre de su mamá a una respiración aérea. Bueno, pero el segundo llanto, la segunda vez que llora, tiene otro sentido. No, casi siempre significa tengo hambre. Está escrito en su código genético, si tienes hambre, llora. El niño llora y si tiene suerte, como gracias a Dios casi todos los niños tienen suerte, algo se acerca a sus confines, que es algo de tierno, de placentero, que es el pecho de su mamá. Y de este contacto algo entra en su cuerpo que va a llenar este vacío, que es el vacío del hambre. El niño se queda bien. De este momento va a llorar muchas veces. Pero ya de la segunda vez no llorará más solo porque está escrito en su código genético, sino que llorará también porque vale la pena. Desde este momento empieza un aspecto emocional que tendremos que tener en cuenta siempre en toda la carrera educativa de los niños. Suscitar emociones y vivir nosotras y nosotros emociones con ellos. Vale la pena. Sabemos que esta condición, que es una condición social, un convencimiento social, va a crecer. Y allí serán las raíces, los cimientos de la vida social y de la vida sexual. Y pasan días, y pasan unas semanas. La madre y su hijo se intercambian acuerdos y construyen un horario de comida. Su mamá sabe cuándo el niño va a llorar. Ya lo espera y el niño llora y ella se acerca. Un día ocurre algo de especial. Es este día del tondito, que el niño está en su camita, en su habitación, o está en la otra habitación. Su mamá está haciendo cosas. Y de repente se da cuenta que la hora ha pasado. Dice que tontito. Seguro que se ha olvidado. Se durmió y se olvidó de llamarme para comer. Esto vuelve el modelo azul. Un niño tontito que no se acuerda de comer, si no lo despierto, casi no come. Y su mamá abre la puerta. Y lo que nota es una cosa increíble, que no está durmiendo. La está mirando y ¿qué está haciendo? Está esperando. Está esperando. Me gustaría que vosotros podéis sentir el calofrío que cada vez que yo cuento esto, pruebo. Porque por un niño de pocas semanas, esperar significa haber entrado en el tiempo. Significa confiar con la certidumbre que su mamá llegará, porque si no tiene que llorar, porque es una alarma increíble para un niño tener hambre y no saber qué va a ocurrir después. Tengo hambre ahora y tengo que llorar porque para mí está terminando el mundo.
Y en este momento el niño nos manifiesta que ha puesto los cimientos del tiempo. Y yo espero que sea claro que esto es un trabajo enorme. Y todo lo después de la conjugación de los tiempos, lo de los romanos y de los griegos, es algo de mucho más fácil. Porque se trata solo de aplicar elementos prácticos a esta base, que es una base cognitiva fuerte, de colocarse en el tiempo. Y de esta manera nosotros podemos describir muchos aspectos de lo que ocurre a un niño. Una sociedad preocupada de sí misma, de su presente y de su futuro, tiene que invertir todo lo que puede en este nivel. Y por este nivel tenemos que buscar los mejores maestros, porque los niños están invirtiendo las fuerzas más importantes de toda la vida. Esto es un tema muy interesante, porque nuestras sociedades, hablo de Italia, me imagino que ha pasado más o menos lo mismo en vuestro país. Lo que está abajo de la organización de las escuelas infantiles es más la curva azul. ¿Qué significa educar a niños de esta altura? El título que me dieron es muy interesante. Educación preescolar a la altura de las exigencias y necesidades infantiles. Si estas son las alturas, ¿qué escuela tenemos que pensar? Un aspecto que a mí me interesa mucho, el tema de los errores. Por primero diría, pensamos a una pedagogía de los errores. Parece que sea en contra al espíritu de la escuela. La escuela tiene miedo de los errores. Todo el enfoque, todo el esfuerzo de la educación y de la enseñanza es que los niños salgan de los errores y sean correctos. Claro que yo no estoy proponiendo que la escuela eduque a los errores. Es decir, que sea un aprendizaje de errores. Pero digo que los errores son preciosos, porque son ventanas abiertas para entender quién es un niño. Y no quién es un niño en sentido general, quién es este niño, quién es Ana o Juan. Porque los errores son personales. Ser correcto significa adecuarse a las propuestas de los educadores. Significa aprender. Y aprender también es un poco renunciar a sus propias ideas para asumir las ideas que nos proponen los que saben más que nosotros. Pero cuando me equivoco, significa que algo ha creado una interferencia entre lo que me propone este señor o esta señorita o esta señora que me enseña y lo que pienso yo. Y vamos a ver algunos que se colocan en esta línea roja. A los 3 años y medio, más o menos, oigo a mi hijo decir
descubierto no sé qué, o descubierto no sé qué. Y orgulloso, digo, tengo un niño que pronuncia correctamente un verbo irregular. Siempre pensamos que nuestros hijos son excepcionales. Pasan pocos meses y oigo a mi hijo decir, he descubierto. Madre de Dios, digo, este hijo va detrás. Está empeorando. Pero después la costumbre de mi trabajo y la curiosidad hacia los niños me pone a reflexionar un poco lo que va pasando con este niño. Pasando de raro, de grave o de bueno, no sé. Y lo que voy descubriendo me cambia la vida. Para mí esto ha sido un momento crítico de mi historia profesional y también de mi historia de padre. Porque me di cuenta que la justificación de la primera forma verbal correcta podía simplemente ser que imitaba lo que oía de nosotros. Pero lo segundo no era posible interpretarlo de esta misma manera. Porque nosotros no decimos cobrido, ni hablando entre nosotros los padres, ni en nuestros dialectos, que son distintos uno del otro, pero esta no es una forma dialectal. Y digo, ¿y de dónde sale? He tenido que reconocer, yo me di cuenta que mi hijo estaba conjugando un verbo. A los 4 años. A los 4 años, cuando después de 2 años le tocará repetir su nombre 11 veces, porque así se aprende, como ha tocado a Agnese, como tocó a mi hijo mismo, que llegó de escuela con su cuaderno, donde había escrito reloje, orologio en italiano, reloje, 11 veces, y llegó en casa muy orgulloso, mostrándome el cuaderno y pidiéndome, ¿qué escribí? ¡Qué vergüenza! Este niño, a 4 años, conocía los tiempos de los verbos y lo aplicaba correctamente. ¿Y cuánto tenía que conocer para decir descubrito? Tenía que conocer que los verbos son de 3 tipos, que nosotros llamamos conyugaciones en italiano, que son de are, ere, ire. Y que el participio pasado, quizá como lo piensa un niño de 4 años, un participio pasado, no sabemos. Pero sabe que hace ato, uto, ito. Y descubrir que es de tercera, correctamente hace descubrito. Y por suerte que no sabía él que era irregular. De manera que yo pude darme cuenta del enorme trabajo que este niño tan pequeño estaba haciendo. Es claro que esto cambia todo. Si yo estoy convencido de esto, ¿cómo puedo a los 6 años pedirle cosas, actividades tan vergonzosas como las que están pidiendo a veces a nuestros niños? Cuando un niño dibuja un techo y pone la chimenea, hay una temporada que la hace más o menos así. Yo estudié este fenómeno recogiendo muchos dibujos de niños y midiendo los grados. Y me di cuenta que no es verdad que los niños no lo hacen así, por ejemplo. ¿Qué interpretación podemos dar a esto? Que es un dibujo que podemos encontrar con niños de 4 años, de 5. Depende, esto de la edad es muy variable, depende mucho de la práctica. Si los niños empiezan a dibujar y dibujan mucho con libertad y con disponibilidad de medios y sin controles y sin indicaciones fuertes de parte de las maestras de tal, puede ser a los 3 años, por ejemplo. Y si no, puede ser a los 6, no importa. Pero esto me da la oportunidad de crearme una idea fuerte.
que un niño a esta edad, ponemos que sean 4 años, ya tiene una idea de ortogonalidad, que es impresionante. Es decir, vosotros sabéis que cuando un niño dibuja, no dibuja lo que ve, sino dibuja lo que sabe. Esto ya crea un problema enorme a nivel pedagógico, porque frecuentemente los adultos quieren corregir el dibujo de los niños sobre lo que se ve. Yo recuerdo, por ejemplo, niños que dibujaban coches de esta forma. Y la maestra, llevando el niño a la ventana, y dice, mira, tú puedes ver algún coche con las ruedas arriba del techo. El niño lo miraba y decía, me he equivocado. Esta es una violencia impresionante. Es que el niño estaba diciendo otra cosa. Estaba diciendo que no hay ni un coche que no tiene 4 ruedas. La idea que yo me he hecho es que nosotros, desde el principio de nuestra vida, nos construimos como un fichero que tenemos en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Y cuando vamos a dibujar una cosa, vamos a buscar la ficha. En la ficha de la chimenea, probablemente está escrito que la chimenea está recta. Recta significa, desde mucho tiempo, que forma 2 ángulos rectos de 90 grados. Que no lo dicen así los niños, pero esta es la idea. Lamentablemente, entre comillas, un niño dibuja antes el techo. Nunca vi un niño dibujar antes la chimenea y después el techo. Y como dibuja antes el techo, hace correctamente, así como descubrito, correctamente, en la chimenea recta respecto al techo. Por esto es ridículo mostrarle la realidad. Está interpretando un concepto fuerte de ortogonalidad. Lo que falta en la ficha del niño es que no está escrito que está ortogonal al llano teórico del horizonte. Hombre, tiene 4 años. Tiene 4 años. Pero para no volver a este tema del dibujo que me interesa mucho, yo tengo una antigua pelea contra el dibujo libre. ¿Qué significa dibujo libre? Significa, maestra, yo terminé lo que teníamos que hacer. Bueno, dibuja. Ahora, dibujar es un poco ocupar el tiempo, ¿no? Llenar un hueco. Y los niños siempre dicen, bueno, ¿qué tengo que dibujar? Lo que quieres. Porque un maestro dice, ¿cómo? Lo pide a mí. Dibujo libre, la creatividad de los niños. ¿Y qué hace un niño? Repite un dibujo ya hecho. Cuando yo he dicho esto en una conferencia, era un seminario para maestros, una maestra se levanta y dice, ¿sabe que es verdad? En la carpeta de un alumno encontré 72 casas iguales. ¿Y usted qué opina? ¿Por qué un niño dibuja 72 casas iguales? Bueno, yo creo porque quiere mucho a su mamá. ¿Cuál es la verdad? Es que el niño repite la casa porque no le interesa nada de dibujar y no le interesa nada porque sabe que ni a la maestra ni a sus compañeros le interesa nada. Porque no está expresando algo, sino está ocupando tiempo perdido. Y lo ocupa haciendo una cosa que, como ya la ha hecha y ha funcionado, funcionará de nuevo. Esto significa perder tiempo, hacer cosas sin sentido. Y creo que en una experiencia educativa nunca se debería ver experiencias que no tengan sentido. ¿Esto qué significa?
que dibujar significa comunicar algo. Se comunica, se dibuja algo, no nada. Vivimos en una experiencia juntos, la expresamos también con el dibujo. Y claro que si tenemos que dibujar lo que vivimos juntos, o en la granja que visitamos, o en el patio donde hemos hecho un encuentro con no sé qué, o cocinando, haciendo cosas, verás que los niños dibujan algo, no que repiten dibujos.